Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. Quiero bendecirlo en el nombre de Jesús, que usted sea prosperado, que usted sea lleno de paz, de misericordia y de la gracia de Dios. En esta oportunidad seguiremos hablando acerca de los derechos de las ovejas, pero antes de iniciar, ¿verdad? Quiero orar y también quiero hacerle un anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Que por ningún motivo, circunstancia o razón dejemos de buscar al Señor. Que sea cual sea el problema, haya desánimo, haya cualquier clase de situación, mi amado hermano, no deje de buscar al Señor. Nosotros y todo el mundo perecemos, morimos cuando nos alejamos del Señor. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que buscarle de tal manera que entendamos que Él es nuestra vida. Así como muchas personas, ¿verdad?, salimos a trabajar, a buscar el pan, uno de los anhelos y las necesidades que nosotros debemos de entender, porque la tenemos, pero que no se hace consciente muchas veces, es el buscar a Dios. Buscar a Dios tendría que ser antes de buscar el alimento físico. Buscar a Dios debería de ser lo primero antes de hacer todas nuestras actividades en el día. Lamentablemente muchas veces no lo hacemos, pero quiero darte este mensaje, amado hermano, donde nos estés viendo, ya sea en el transporte, ya en tu casa, o lo vas a ver después, ¿verdad? Ya en la repetición, ya no en vivo. Quiero decirte que no dejes de buscar a Dios. No dejes de buscar a Dios, porque de Él emana la vida, de Él emana la bendición. Pero sobre todas las cosas, amado hermano, tenemos que estar llenos de Él. Todo lo que se avecina, todo lo difícil y aún lo que se viene, que es más terrible, amado hermano, debemos de entender que buscar de Dios es una prioridad. Y así es que tengas desánimo, tengas problemas, no dejes de buscar al Señor. Y si todo está bien, está marchando excelente, tienes trabajo, estás bien con tu familia, con muchísimo más razón buscar al Señor para agradecerle. Así es que manda un mensaje de aliento a tus conocidos, familiares, amigos, primos, compañeros de trabajo, y dile, no desfallezcas, busquemos al Señor nuestro Dios y todo va a estar bien. Así es que ese es el mensaje que le quería dar, que quiero que usted fluya en esa idea de seguir buscando al Señor y que se convierta en un anhelo, y que ese anhelo se convierta en hacer, en vivir el buscar del Señor. Así es que antes de ir a la palabra, vamos a orar en esta bendita noche, con frío, ¿verdad? Como que ya está empezando a entrar el frío invernal, aunque todavía no es invierno, pero ya está haciendo un poco de frío. Advirtieron las autoridades que va a estar haciendo frío, y más aquí donde nosotros estamos. Así es que oremos al Señor para recibir revelación, y que si alguno, ¿verdad?, se siente agobiado, angustiado, triste, acongojado, decepcionado, con problemas, que el Señor haga la obra, porque Él es grande, misericordioso y Él es bueno. Así es que oremos todos juntos. Padre de misericordia, yo te ruego que seas con cada uno de nosotros. En esta noche venimos aclamando e invocando el nombre del Señor, invocando el nombre que es sobre todo nombre, invocando el nombre de Jesús, invocando el nombre del Altísimo, del Eterno, del terrible en loores, pero también el majestuoso y misericordioso, el clemente, el tardo para la ira y grande en misericordia. Yo te suplico, Señor, que si alguno de mis hermanos o que están viendo esta transmisión están teniendo problemas, han estado desanimados, angustiados, tristes, con problemas, Señor, yo te ruego que tu mano poderosa esté con cada uno de ellos. Que sepan que hay un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos, que está cercano a tu pueblo, Señor. No hay ningún otro Dios que esté tan cercano a su pueblo como tú lo estás de nosotros. Señor, te ruego que seas guardando y resguardando a cada una de las ovejas que tú has puesto en este redil. Si se han descarriado, si se han alejado de tu presencia, te ruego que las traigas. Señor, ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón.
que podamos dejar cosas vanas y que podamos ir en pos de ti, que vayamos y que se diga lo de cantar de los cantares, mi amado es dulce, mi amado es bello, e ir y buscarlo. Señor, te ruego que tú seas trayendo esa bendición sobre esta tu iglesia, que seamos una iglesia, Dios, poderosa, pero para buscarte, para amarte, para adorarte, alabarte, y todo, Señor, en tu presencia. Te ruego por cada hermano, hermana que pertenece a este redil, y también, Señor, todos aquellos que están viendo esta transmisión, bendícelos, mi buen Señor, en esta noche. Trae, Señor, paz, trae calma, trae bendición a cada uno de ellos, juntamente con sus familias, porque sí está escrito que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Señor, que traiga esa salvación, traiga ese gozo inefable y que pueda bendecir a cada una de las familias. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. De esa misma manera, pidiéndote que tú traigas revelación para entender lo que hoy tú traes para nosotros y que tú seas, Señor, bendiciendo de gran manera, porque tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, que también nos provee de revelación. Queremos, Señor, saltar, pasar del lugar atrio al lugar santo y poder recibir tu revelación. Y aún, Señor, si es tu misericordia y tu voluntad, que podamos entrar al lugar santísimo para recibir, Señor, esas grandes y magníficas revelaciones que tú tienes en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Entonces, mire, en esta noche quiero llevarlo una vez más al Salmo 23. El Salmo 23 es por excelencia, ¿verdad? El Salmo que se lleva a dicho porque trae una serie de bendiciones para nosotros como ovejas. Recordemos que para el Señor somos muchas cosas y también Él para nosotros es muchas cosas. Él es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro amigo. Él es nuestro amigo, pero también es nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote y también, ¿verdad?, nuestro pastor. De forma que Él viene a hacer multitud de cosas, porque si nosotros, ¿verdad?, al ir sumando toda esta parte de lo que Él es, vamos comprendiendo cómo es Dios, porque Dios es infinito. Y para que nosotros entendamos las bendiciones que Él tiene para nosotros, no solamente somos hijos, sino también ovejas, también somos plantío del Señor, somos árboles también, somos hijos, creo que ya lo mencioné, somos ovejas, ya también lo mencioné, ¿verdad? Pero de la misma forma, Dios nos da diferentes herramientas para comprender sus múltiples bendiciones que Él deposita hacia nosotros. Es tan bello nuestro Dios que Él siempre, ¿verdad?, nos hace entender de múltiples formas. Pero entonces, una vez más, quiero llevarlo al Salmo 23, en esta ocasión al versículo 4. Lo he estado tomando salteado con el fin, ¿verdad?, de que no piense que nada más es una enseñanza de tomar Salmo 23 e ir versículo 1, versículo 2, versículo 3. No, lo que hemos estado haciendo a lo largo de ya esta es la tercera semana, es enseñar al pueblo de Dios, mostrarle un poquito a través de la palabra cuáles son sus derechos. Cuando nosotros, mi amado hermano, conocemos nuestros derechos, entonces los podemos reclamar. Al momento de reclamarlos, entonces nosotros los vamos a gozar, a tomar, a vivir. Pero si no sabemos, entonces es prácticamente imposible que no podamos ejercer ese derecho. Es como aquella persona, ¿verdad?, que no ha ido a la escuela, pero que es su derecho. Cuando se da cuenta de que tiene ese derecho a recibir enseñanza escolar, ¿verdad?, físicamente, entonces puede ir a la Secretaría de Educación Pública y decir, yo, ¿verdad?, quiero aprender. Y las clases van a ser gratuitas y todo porque es un derecho. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, hay muchos derechos que la gente no sabe. Uno de esos derechos, ¿verdad?, y no quiero que lo tome a mal. ¿A qué me refiero que lo tome a mal? Que no lo vaya a ocupar para mal. Uno de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos es que, así como alguien no puede entrar a nuestra casa, ningún policía, ningún detective, ¿verdad?, ningún
ninguna persona de autoridad puede entrar a nuestro hogar si no tiene, ¿verdad?, una orden judicial para poder entrar a la casa. Y esa orden judicial tiene que estar sustentada en algún delito aparente que se cometió para poder entrar a una vivienda. Entonces, eso, ¿verdad?, se queda claro y mucha gente lo sabe. Pero otra de las cosas que no lo sabe y que es un derecho, que el automóvil viene a ser una extensión de esa casa. Nadie puede entrar a tu coche, aun aunque sea un policía, y, ¿verdad?, querer revisar tus cosas. Es un derecho que nosotros tenemos, pero que la gente no sabe. Entonces, por eso digo que no lo voy a tomar para mal. Y tú no puedes revisar. Nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos, cooperamos para que, pues, cuando hacen ese tipo de operativos, pues, caigan maleantes. Pero así estrictamente, ¿verdad?, la ley nos protege en que no pueden ellos revisar nuestras cosas a menos que se esté cometiendo una infracción. De forma que si yo no estoy cometiendo ninguna infracción y ellos nada más así quieren revisar mi coche, eso no se puede, la ley lo determina. Si ya cometió un delito, pues sí, ¿verdad? Pero dentro de eso es un derecho y la gente no lo sabe, entonces no lo puede ejercer porque no lo sabe. De la misma manera hemos estado hablando, que vimos la primera vez, en cuanto a la enseñanza, es un derecho que nosotros tenemos. Otro de los que platicamos la semana pasada es el derecho a la ministración almática. Eso también es muy importante. Y el día de hoy vamos a ver un derecho, ¿verdad?, que aparentemente se ve como si no fue un derecho, pero que sí lo es. Entonces, mire, acompáñenme a Salmo 23, capítulo 4, y dice aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero irme a la parte última de este versículo 4 con el fin, ¿verdad?, de poder entender este derecho. En este caso, ¿verdad?, donde dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, el tema de hoy, ¿verdad?, derecho de las ovejas, tema 3 sería protección. Creo que aquí no se ve muy bien, se ve un poquito chiquito, pero este es uno de los derechos que nosotros tenemos, protección. Protección. Así es que miren, cuando lo buscamos en otra versión, hemos hablado muchas veces de las versiones, pero hoy no quiero hablar de eso, sino que quiero que lo lea usted conmigo en la versión NTV. Y dice aquí: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Punto. Digamos que viene a ser otra partecita del mismo verso, ¿verdad? Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces, uno de los derechos que nosotros tenemos es la protección y que me conforten, ¿verdad? Pero ponga un poquito de atención aquí lo que le voy a decir. Por eso le digo que muchas veces no se mira como un privilegio, como una bendición, pero que lo es. Porque dice aquí tu vara y tu callado. Entonces la gente como que pasa por alto eso, pero al recibir el derecho de la autoridad, el derecho del callado, el derecho de que hay alguien por encima de mí, no para oprimir. Recuerde que la autoridad vista en el orden de Dios es para bendecir. Ahorita le voy a mostrar algunos versículos. Pero que la gente piensa que tener a alguien a quien darle cuentas es una problemática. Y es tan fácil verlo, mi amado hermano, desde casa. Muchas de las mujeres, y no es que yo tenga un ángulo machista, no, de ninguna manera. El Señor, ¿verdad?, desde hace muchísimos años me enseñó, ¿verdad?, a bendecir a la mujer. Y entonces bendigo a mi esposa. Ella es la reina de la casa, porque así lo está especificado en la palabra de Dios. Bendigo, ¿verdad?, a mi madre y todas las mujeres, ¿verdad?, que están dentro de la iglesia y que tienen un lugar privilegiado delante de Dios. Pero entendiendo esto, que como se ve que la autoridad es como algo malo, muchas de las mujeres, por darle un ejemplo, ahorita voy con los hombres, ¿verdad?, pero por darle un ejemplo, muchas de las mujeres ven a mal que el esposo le pida cuentas, que el esposo le diga, ¿a qué te gastaste esto? ¿Qué hiciste con aquello? Y que se ve como si estuviera, ¿verdad?,
transgrediendo su vida, como si estuviera manipulando su vida, pero sin embargo es una bendición. Entendamos esto por el Espíritu, que es una bendición tener autoridad sobre nosotros. De la misma manera el varón tiene como autoridad a Cristo. Y que muchas de las veces, ¿verdad?, cuando se habla de la autoridad, muchos de los hombres dicen, es que entonces, si yo tengo que sujetarme a Cristo, entonces ahí la dejamos. De forma que la autoridad se mira como algo problemático, como algo que va a invadir mi espacio, como que algo que nada va a estar ahí para molestarme, para atosigarme, pero que, mi amado hermano, esto está muy claro, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Si no hay autoridad sobre nosotros, si no hay una autoridad que yo mismo, ¿verdad?, estoy dejando entrar a mi vida, porque la autoridad no se impone, se reconoce, es por medio de sujeción. El de abajo se sujeta al de arriba. No es que el de arriba esté molestando para que obedezca. Eso no es gobierno de Dios. Eso no es conforme al orden divino. El orden divino es cuando Dios pone una autoridad genuina. Papá, ¿verdad? Mamá, un gerente, no sé, un pastor, un obispo, etcétera. Cuando Dios pone una autoridad genuina, entonces el pueblo, los de abajo, y no por minimizar a alguien, amado hermano, la Biblia nos enseña que la autoridad está puesta para servir, pero entendamos que el menor es bendecido por el mayor, de forma que si yo, ¿verdad?, no nos sujetamos, no vemos como bendición el tener a alguien a quien darle cuentas, un alguien que esté ahí para nosotros, un alguien que tiene una vara y que tiene un cayado para que muchas veces, ¿verdad?, me corrija. Entonces se pierde la bendición de la protección y del aliento. El aliento, entendiéndose que es como darle un impulso en esos momentos difíciles. Entonces se pierde esa bendición. Entonces, mire, para ir avanzando un poquito, quiero mostrarle aquí lo que dice vara. Esto está en el original hebreo, lo saqué ahí del mismo versículo, y quiere decir, la vara quiere decir castigar, escribir, luchar, gobernar, andar. Eso es lo que significa la vara. Entonces la vara, ¿verdad?, representa el gobierno de Dios, representa que hay alguien por encima de nosotros, representa que puede castigarme, representa, ¿verdad?, que me va a dar escritura, que es muy sinónimo a la enseñanza, que ya lo hablamos, que va a luchar no contra nosotros, sino contra los que me quieren hacer mal, me va a gobernar y va a andar conmigo. Entonces, eso es muy importante para nosotros, porque si no tenemos autoridad de parte de Dios, amado hermano, no vamos a ser protegidos y no vamos a ser solventados en esos momentos difíciles. Entonces, esto, amado hermano, es un derecho que debemos de tomar en cuenta, muy en cuenta. Vuelvo a repetir, la gente piensa que autoridad es malo. ¿Y cuántas veces hemos visto, ¿verdad?, movimientos radicales de no gobierno, de anarquistas? Pero eso es una mentira. Eso es una mentira, mi amado hermano, y quiero llevarlo a lo mejor un poquito del lado científico. Del lado científico, quiero mostrarle o darle un ejemplo de que nosotros como seres humanos, los pueblos más bendecidos, los pueblos que han tenido riqueza, los pueblos que han tenido mejores, ¿cómo lo puedo llamar? Mejores, mejores estados de vida para toda la población, han tenido un gobierno bien definido, un gobierno, ¿verdad?, bien estructurado, y que han tenido bendición. Pero los gobiernos que son anarquistas, los gobiernos que no quieren tener, ¿verdad?, una autoridad, hermano, de plano que no va bien, porque los científicos han encontrado que nosotros como seres humanos, si no tenemos un gobierno, no tenemos a alguien a quien darle cuenta, no hay una fuerza en ese pueblo. De forma que entonces es importante que nosotros veamos esto cuando se entra en la época de la rebeldía, ¿verdad? Dicen, es que yo no quiero tener papá, mamá, pero ya cuando a lo mejor se crece, se dan cuenta que fue un error.
porque papá y mamá estaban ahí para bendecir, para alimentar, ¿verdad? Y lo único que tiene que ser el responsable con sus cosas y su estudio. Y cuando lo pierden dicen, ay, me arrepiento de... Entonces es demasiado tarde. Entonces, entendiéndose que la vara, ¿verdad?, figura de gobierno, figura de gobernante, figura de que el que está por encima de nosotros nos va a bendecir de múltiples formas. Y una de esas formas, ¿verdad?, es también el castigo, es la corrección, la disciplina. Pero no me quiero meter en eso, sino que tengamos un panorama general, que es para andar con nosotros, nos va a gobernar, va a luchar contra quienes se quieran meter con nosotros. Ahorita vamos a ir a unos ejemplos. Va a escribir, pero también puede castigar. Vamos a la parte, ¿verdad?, del cayado. El cayado es un respaldo y un sostén. Note que no le puse aquí, no le hice hincapié en esto. Pero una vara, amado hermano, es como cualquier tipo, ¿verdad?, de palito que nos podemos encontrar, y que esa vara, ¿verdad?, tipifica eso. ¿Y cuántos ejemplos hemos visto en la Biblia de la vara? El más connotado, el más sabido, ¿verdad?, por el pueblo y por mucho no pueblo, que ha visto a lo mejor las películas de Semana Santa, se da cuenta que Moisés tiene un palo, una vara, y que con esa va a abrir el mar rojo, y que pone, se hace sangre en las aguas, y todo eso porque era la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Entonces es un palito de cualquiera, ¿verdad?, una vara, una autoridad, y que eso representa esa autoridad que Dios está poniendo en el siervo de Dios. Entonces mire, vamos un poquito más adelante. Entonces el cayado es un respaldo y un sostén. Entonces mire, cuando hablamos de vara es para gobierno, autoridad, castigo, disciplina, pero también, ¿verdad?, guianza y protección. Pero cuando vemos el cayado tiene esa como U, ¿verdad?, media rara, porque en el pastoreo, yo sé que a lo mejor no es muy frecuente ya verlo, pero en el pastoreo para rescatar una oveja o para traerla, se está descarriando del redil, como que se quiere ir a pastar a otro lado. Entonces el pastor de ovejas toma el cayado, y entonces con esa U, ¿verdad?, como rara, entonces la toma del cuellito y entonces la trae. No la jalonea, sino que es un instrumento, ¿verdad?, muy, muy útil para el pastoreo, para traer las ovejas. No maltratarlas, no pegarles, sino como jalarla un poquito. Entonces eso nos trae respaldo y sostén. De forma que cuando alguien no acepta esa bendición de parte de Dios de tener un gobernante, de tener un pastor, de tener un obispo, de tener esa bendición de parte de Dios, se pierde, amado hermano, de que lo defiendan, de la protección y de que le den ese respaldo, ese sostén. Entonces, mire, es una bendición enorme que muchas de las veces se pierde porque no hay conocimiento. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, desde que yo la primera vez que lo escuché, eso estremeció mi corazón, porque dice ahí, ¿verdad?, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso es terrible. El pueblo de Dios está muriendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque no tiene conocimiento, hermano. En estos trayectos, todos estos años que yo he estado en el Evangelio, he visto tanta gente, hermano, que ignora muchas cosas. Nosotros también de plano que somos ignorantes, ignoramos muchas cosas. Pero vamos en la búsqueda. Nuestro Dios nos ha bendecido con grande palabra, con entendimiento, con enseñanza, con prédicas. Que amado hermano, muchas veces no tenemos los recursos. Y no me estoy refiriendo a económico, sino que gente, ¿verdad? Tenemos ahí hermanos que nos ayudan a transcribir, hermanos que nos ayudan a redactar algunos ensayos y todo esto para lo del instituto, y parte, ¿verdad?, de esto para nosotros. Pero, hermano, tantas revelaciones que el Señor trae que el tiempo no da. El tiempo para nosotros, amado hermano, no da. Si nosotros hiciéramos, amado hermano, así de franco se lo digo hoy, que si nosotros hiciéramos una enseñanza de 1 hora todos los días, hermano, habría. La situación es de que deseo y anhelo que se aproveche de la misma manera. Entonces, es importante, amado hermano, que nosotros veamos que Dios nos sostiene, que Dios nos está bendiciendo de grande manera, y que esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros
ese privilegio que Dios me ha dado, ¿verdad? De pastorear al pueblo de Dios, hermano, se le quiere dar esta bendición. ¿De qué? De que sea cuidado, protegido y respaldado. Pero si no se entiende que debo estar sujeto a, entonces no hay esa protección. Muchas de las veces se quiere los privilegios, los derechos, pero no se quiere la obligación. Entonces, mire, quiero mostrarle el equipamiento pastoral, porque Salmo 23, Jehová es mi pastor, está hablando de Jehová, ¿verdad? El Padre Pastor. Pero entendiéndose, mi amado hermano, que en el libro de Jeremías, si no mal recuerdo, dice, yo les daré pastores conforme a mi corazón. Es decir, que hay una promesa de parte de Dios, que en los posteriores tiempos, es decir, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él iba a traer al pueblo pastores conforme a su corazón. No puestos por sí mismos, no porque quisieron ser pastores, no porque quisieron, ¿verdad?, abrir las puertas de su garage y querer pastorear. No, hermano, no, así no es la cosa. Dice que Dios iba a proveer al pueblo de Dios, es decir, a todos nosotros, que Él iba a proveer pastores conforme a su corazón, que os pastorearan, que os cuidaran, que protegieran con dos cosas, con conocimiento y con inteligencia. Y hemos hablado varias veces de eso, que el conocimiento es el conocimiento de Dios. Y la inteligencia es enseñar al pueblo a dejar de hacerlo mal. Entonces, esto es muy importante porque dentro del ministerio pastoral, apostólico, profético y todo esto, no es porque alguien quiera, es porque Dios así lo determinó en la vida de estas personas, de los pastores, de los profetas. Y entonces, hermano, cuando se da ese llamamiento de parte de Dios, entonces Dios fructifica esa iglesia. Eso téngalo por seguro. Y la evidencia y todo. Entonces, miren, dentro del equipamiento pastoral, ¿verdad?, dentro de esa bendición de tener, ¿verdad?, pastores conforme al corazón de Dios. Y el único que es conforme al corazón de Dios es David. Entonces, cuando David redacta, amado hermano, el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, no me va a faltar. Él sabía lo que era pastorear. Y que él sabía que si el Padre lo pastoreaba, nada le iba a faltar. Y que yo leí un libro que eso no es Biblia, ¿verdad?, pero que me vino a abrir un poquito el panorama. Porque dice ahí, ¿verdad?, que dependiendo el pastor que tengas, así va a ser tu vida. Está íntimamente ligado. Entonces, si hermanos, si como hombres tenemos un montón de fallas, añádele que hay muchos que se pusieron. Entonces, lo que Dios quiere es que menos tenga el pueblo problemas. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber ¿cómo lo puedo decir? Observar quiénes son, ¿verdad?, pastores de parte de Dios y quién no. Eso lo tenemos que aprender toda la iglesia. Me estoy refiriendo no solamente a Nación Santa, sino a toda la iglesia en general, todo el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia nos enseña y dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas. Y entonces empieza a decir un montón de cosas acerca de falsos ministros que solamente quieren el dinero de la gente, y ahorita le voy a mostrar algunos versículos. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, y por lo tanto quiero mostrarle lo que es más o menos el equipamiento pastoral en el caso, ¿verdad?, de la vara. Entonces mire, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 39, dice aquí, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echó David de sí aquellas cosas. Recuérdese que aquí es cuando va a pelear contra Goliat, pero él era pastor de ovejas, David era pastor de ovejas, y pues trae una vestimenta, ¿verdad? Es como si yo le dijera a una persona que nunca se ha puesto traje, ponte traje, se va a sentir ahí como robotín. Entonces, eso mismo le pasa a David, porque Saúl pues lo vio muchacho y dijo, pues este se ve valiente, pues entonces póngale una armadura, y se la pone y me dice, yo no puedo andar con esto. Entonces él lo que tenía era su propio, lo voy a mal llamar, ¿verdad?, su propio disfraz, su propio equipamiento pastoral. Y entonces, mire, voy a mostrarle esto. Y tomó su callado. Mire, lo primero que tomó David fue su callado.
su autoridad, pero también eso que era para sostener a las ovejas. Entonces un pastor genuino, amado hermano, tiene las dos, autoridad, pero también el cayado para sustentar a las ovejas. Entonces, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Entonces una de las cosas que debe de tener, ¿verdad?, el ministerio pastoral indudablemente es que tenga vara y cayado, que muchas veces viene a ser la misma. Aquí vemos que tomó su cayado, figura de la vara y del cayado, pero que viene a representar esas dos cosas, el gobierno, la protección, viene a representar la autoridad, pero también ese sustento, esa ayuda que se le da a la oveja. Entonces tú, amado hermano, tienes derecho a eso, tienes derecho a eso. ¿Cuándo no se da ese derecho? Número uno, y quiero ser muy franco y quiero ser muy directo, cuando el que te está pastoreando, y no es de que esté en contra de alguien, yo solamente estoy diciendo la palabra de Dios, yo no he mencionado nombres de nadie, ni he mencionado a alguien en específico, estoy mencionando lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien no es llamado de parte de Dios, no tiene las herramientas pastorales. Así de sencillo, porque Dios, la Biblia dice que Dios los constituyó, Dios los equipó. Entonces, por muy pastor que quiera ser, pero que el Señor no lo equipó, no lo puso, amado hermano, no tiene las herramientas para el pastoreo. Entonces, de forma que tenemos que observar, amado hermano, que un genuino, ¿verdad?, doma, un genuino pastor de parte de Dios, o un obispo que está sujeto a un ministerio pastoral o apostólico, entonces se le van a dar esas herramientas necesarias para el pastoreo. Entonces uno de ellos es el cayado, esa autoridad, ese gobierno, ese sostén que se le debe dar a las ovejas y que es, amado hermano, tu derecho, nuestro derecho como ovejas delante del Señor. Entonces, mire, vámonos a otro ejemplo que te quiero mostrar. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 4. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 4. Dice aquí: las autoridades están al servicio de Dios. Recuérdese que la vara es la representación de la autoridad, ¿verdad?, del gobierno. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Número uno, el gobierno, alguien que está encima de nosotros, por arriba de nosotros, no está, hermano, para fastidiarnos. Eso cámbielo de su perspectiva. Y si es una autoridad que me está fastidiando, que me está molestando, que me está absorbiendo, amado hermano, somos autoridad de parte de Dios. Ese tipo de gobierno es del enemigo, es satánico. Cuando vemos las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Eso lo tienes que entender y cambiemos esa perspectiva, que el Espíritu Santo nos cambie esa perspectiva de que la autoridad es para algo malo. Ay, me va a regañar, me va a hacer esto, me va a hacer lo otro. Pues si hemos hecho algo malo, hermano, pues es no natural que venga y que nos diga, eso está mal. Pero no, el fin no es molestarte, el fin es para tu bien. Lo siguiente dice: pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigar. Es lo que vimos allá en la vara. Conforme al origen hebreo, vemos que es para castigo. ¿A quién se le va a castigar? Pues al que hace lo malo. Pero vuelvo al punto inicial, no es para mal, no es para matarte, es para tu bien. Y alguien puede decir, ¿cómo que es para mi bien? Vamos al ejemplo físico. Cuando un papá, ¿verdad?, castiga a un niño, a su hijo, no es porque lo quiera matar, no es porque esté en contra de él, sino porque hizo algo mal y tiene que aprenderlo. Tiene que entender que lo que hizo estuvo mal. Claro que se le tiene que explicar, y hemos hablado, ¿verdad?, acerca de la instrucción, ¿verdad?, luego de la reprensión, de la disciplina y todo esto. Pero quiero que quede claro que cuando un padre, ¿verdad?, le dice a su hijo, no vas a ver televisión, que le dice a su hijo, hoy no te voy a comprar dulces, pues no es para matarlo, hermano, lo está castigando, lo está, ¿cómo lo puedo llamar de otra manera? Lo está reprendiendo para que entienda que hizo algo malo. A lo mejor rompió un vidrio, pues
pues claro que está mal. Yo sé que pudo haber sido jugando y todo y que son niños, pero si no se hace en el momento adecuado, ¿verdad? Me recuerdo que hace como 3 semanas, en viernes, hablamos de que muchas veces si no se hace en tiempo oportuno la intervención, ese niño va a tener problemas. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que dice, ¿estás haciendo algo malo? Por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, mire, si nosotros, amado hermano, estamos en ese proceso de ser libertados, de ser enseñados, de ser formados, va a llegar un momento que a lo mejor sí nos van a jalar las orejas, pero no es para matarnos, no es para que se sienta mala persona en el de que yo siempre estoy mal y soy un burro. No, hermano, no, tal vez así nos enseñaron y por eso vemos a la autoridad como algo malo. Pero la autoridad está para bendecirnos, está para enseñarnos el camino que debemos de seguir. Entonces, mire, las autoridades. Entonces, mire, se lo voy a mostrar en la versión PDT ahora. Entonces, mire, dice aquí, el que gobierna, es decir, la autoridad, es decir, los que llevan el cayado, los que llevan la vara, el que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar. Entonces la autoridad es para ayudarte, para bendecirte, para sostenerte, para enseñarte, para escribir. Vimos, ¿verdad?, que la vara es para escribir. Vimos que también la vara, ¿verdad?, es para sostenerte, para ayudarte. Entonces el que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar, que te tiene que ayudar. Es uno de los derechos que también tienen las ovejas. Pero ¿cómo? Es el gobierno, es el que trae la vara, es el que trae la autoridad de parte de Dios. Entonces, mire, pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Entonces, mire, lo que Dios quiere por medio de las autoridades no es que estar castigue y castigue, no, sino enseñarnos el método de comportamiento, lo que es bueno y lo que es malo. Recordemos cuando Jonás, ¿verdad?, no quiere ir a Nínive, Dios le dice, mira, Jonás, ve a Nínive, porque ese gran pueblo no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. Y cuando nos vamos al libro de Apocalipsis dice, ¿verdad?, las ovejas a la derecha y las cabritas a la izquierda, de forma que si el pueblo de Dios no sabe hacer lo bueno, si el pueblo de Dios no sabe identificar lo bueno y lo malo, va a tener problemas. Entonces el gobierno, el que gobierna, el que trae la vara de autoridad, el que trae el cayado, es para mostrarte lo que es bueno y lo que es malo. Ya que si tú te aferras a hacer algo malo y siempre estás queriendo hacer lo malo, pues claro que va a venir el castigo. Pero amado hermano, quiero darle un ejemplo muy certero y que muchas veces a mí me ha llegado a incomodar, pero que es una realidad de parte de Dios. Entendemos que el gobierno es para bendecir, para ayudar. Pero cuando muchos hermanos muchas veces están haciendo algo malo, o están haciendo o hicieron algo malo, o tan fácil como esto, no están yendo al templo, saben que está mal, en su interior saben que está mal, y me los llevo a encontrar, ¿verdad?, en la calle, no sé, en cualquier lugar, se esconden. Pero no es de que lo voy a agarrar en la calle, ¿y por qué no vas al templo? No, hermano, no, nosotros no estamos para imponer nada, nosotros estamos para enseñar, para ayudar, para bendecir al pueblo. Pero entonces, ¿por qué es que muchas veces se esconden? Yo los he visto, hermano, no quiero dar nombres ni nada, ¿verdad? Pero muchas veces uno va en el camino, ¿verdad? Muchas veces me ven ahí en el coche y como que hay un pajarito chiflado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa autoridad de parte de Dios, no porque yo sea alguien, no, hermano, en su gracia y en la misericordia de Dios, ¿verdad?, me tuvo por digno para bendecir al pueblo de Dios. Pero si se está haciendo algo bueno, entonces ¿por qué se esconden? Si se está haciendo algo malo, entonces viene esa angustia de decir, es que me va a regañar. Pero ¿por qué se sabe que va a regañar? ¿Por qué se sabe que a lo mejor le puede decir algo que no agrade? Pues porque se está haciendo algo malo. Pero entiéndase que aún, ¿verdad?, esa reprensión de ese jalón de orejas es para bien, para bendecir, para decir, tienes que regresar al camino del Señor. Porque si no, entonces así como vas, hermano, directito, ¿verdad?, las escaleras del infierno.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, mire, entonces es importante que nosotros entendamos esta situación. Que la autoridad de parte de Dios me va a infundir, ¿verdad?, protección y aliento. Que si claro que estoy haciendo algo malo, pues va a venir la reprensión, va a venir ahí esa jalón de orejas. Pero el objetivo de parte de Dios no es ese. El objetivo de parte de Dios, mi querido hermano, amado hermano, que nos estás viendo en este momento o que lo vas a ver en algún momento, el objetivo, hermano, es que te vaya bien en esta tierra. Pero no nos quedemos con eso. Es que regresemos con el Padre que nos crió, con el Padre Celestial, que regresemos, hermano, a un lugar donde no hay tristeza, a un lugar donde no hay muerte, a un lugar donde no hay sufrimiento, a un lugar, hermano, de gozo y de deleite. Eso está en la eternidad. Pero para eso tenemos que ser formados por ese vara y ese callado que nos van infundiendo, nos van dirigiendo, me van protegiendo, y si tengo alguna problemática me van a dar un jalón de orejas, pero que también en el momento difícil, en el momento de problemas, va a sacar su callado y me va a traer para bendecirme, para animarme. Entonces, mire, esto es algo extraordinario de parte de nuestro Dios, que lamentablemente se ve que la autoridad es como algo malo, pero dentro de la cosmovisión de nuestro Dios es para bendecirte. Entonces, mire, vamos adelante. Identificando, ¿verdad?, falsos pastores y que nosotros tenemos el derecho de tener buenos pastores. Tenemos ese derecho. Y tenemos que comprender por el Espíritu Santo que si alguien que me está pastoreando no es un pastor de parte de Dios, hermano, pidamos revelación al Señor y decir: Señor, mira, es que yo veo en tu palabra que me tiene que enseñar, que me tiene que cuidar, y no hace nada de eso. Yo tengo derechos, el Señor te va a mostrar dónde ir. Indudablemente, y no te estoy diciendo para aquellos que no son de la iglesia que vengas aquí. Si el Señor te lo muestra, tú sientes que es tu lugar, bendito sea el nombre del Señor. Pero sino que te muestre un lugar que haya pastores conforme a su corazón, que sean pastores que te cuiden, que te guarden, pastores que te estén proveyendo de palabra, de consejo, de ánimo y de todos los derechos que tú tienes como oveja. Si identifico que como que no me están protegiendo, amado hermano, y no estoy hablando que esté de guarura afuera de tu casa, ¿verdad?, con una ametralladora, no. Estoy hablando de protección espiritual, que se viene a notar en el ámbito físico también. Entonces, mire, voy a mostrarles esto. Dice: mas el asalariado, está hablando de los malos pastores y del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Mas el asalariado, o sea, que lo hace solamente por el salario, lo hace solamente por el dinero, lo ve como un trabajo nada más. Cuando pues sí es un trabajo, pero es un privilegio que el Señor nos haya tomado por dignos para pastorear las ovejas que Él compró por su propia sangre. Y que a mí, la verdad, me da ahí el coraje, ¿verdad? Me molesta mucho cuando Él dice: mi iglesia, pues si no la compraste tú solamente eres servidor de Dios. ¿Cómo que mi iglesia? No, Dios nos libre de algo así, no. Las ovejas que Dios me dio, estás a cargo de ellas, pero no te las dio. Las estás cuidando, las estás protegiendo, que es un encargo, no son tuyas, porque son de Dios. Entonces, mire, más el asalariado, que no es el pastor, aquí está muy claro, ¿verdad?, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, mire, aquí ya podemos ver el perfil del falso pastor o el que no es pastor. Porque si nada más, amado hermano, se está haciendo por el salario, eso Dios no prometió. Dios prometió conforme a su corazón. Y te vamos a dar un ejemplo bien claro de David. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el asalariado, que solamente lo hace por dinero, que la Biblia dice, ¿verdad?, es que el jornalero es digno de su salario. Claro, hermanos, si no, entonces
de qué va a vivir, ¿verdad?, el ministro. Si ya es un trabajo de tiempo completo, hermano, que le está demandando más prédica, más ministración, más enseñanza, porque la iglesia está creciendo, pues ya no va a tener tiempo, ¿verdad?, de estar en la obra del Señor y sustentando su casa. Y la Biblia nos dice claramente, ¿verdad?, que dentro de lo que se da de diezmos y ofrendas, una parte, no es todo, se da para el ministro. Y que la Biblia nos enseña que es una bendición, que lo tome para proveer su casa. Pero, entonces es una bendición. Pero cuando el Señor da pastores conforme a su corazón, a la primera de buenas, que haya un problema, como que no de que le importan las ovejas, le deben de importar las ovejas, le deben de importar. Y me estoy refiriendo a esto, hermano. Muchas veces está enferma la oveja. Ah, sí, que el Señor te bendiga. Dios lo puso para orar, para ministrar, para proveer consejo, para proveer sabiduría, para proveer palabra, para proveer cuidado, protección, guianza. Y muchas veces vemos, hermano, que predican una vez a la semana y se olvidan del pueblo. Ya predican a lo mejor 2, 3 veces por semana, pero se nota que lo está haciendo por el salario. No hay ¿cómo lo puedo decir?, una procuración hacia la oveja. Yo muchas veces les he dicho a las ovejas: mira, hermano, si usted tiene alguna necesidad, acérquese. Si se le puede atender en ese momento, gloria a Dios. Pero si no se le puede atender en ese momento, téngalo por seguro que vamos a buscar la manera de tener un tiempo para poder platicar y poderle ayudar en lo que usted necesita. Pero muchas veces vemos que no es así en muchas iglesias, en muchos lugares, porque no hay pastores conforme al corazón de Dios. Observamos, amado hermano, que son asalariados. Y entonces, hermano, nosotros tenemos, entiéndalo por favor, eso quiero que quede bien claro a lo largo de todas estas enseñanzas de día miércoles, que las ovejas tienen derechos. Y uno de sus derechos de las ovejas es que los protejan, que los cuiden, que los sustenten en los momentos de necesidad. Y no me estoy refiriendo, hermano, a que le venga y le dé un billete o 2 billetes. No, hermano, la Biblia nos enseña que hay bendiciones que son muchísimo más importantes que lo físico. Que claro, que dentro de la iglesia ya hay un hermano que tiene necesidad, se le da despensa, se le bendice y toda la situación que se debe de hacer. Eso queda totalmente claro. Pero muchas veces el consejo, el estar pendiente, el estar en el cuidado, eso bendice más, amado hermano, que se le da el dinero. Entonces, mire, el asalariado de quien no son, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye. Y quiero ser aquí muy, muy claro, cuando observamos muchas veces pastores que vienen gente endemoniada y no, pues llévala a otro lado porque aquí no. Pero ¿por qué si los pastores están para eso? Y déjenme demostrarle esto. Primer libro de Samuel 17:34. Dice aquí: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero quiero que usted vea esto, antes de irme al 36, porque mire, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Entonces, mire, porque allá vimos que el mal pastor, ¿verdad?, el que es asalariado, no son suyas las ovejas. Pero cuando vemos que son conforme al corazón, y David es el siervo conforme al corazón de Dios, las ovejas no eran suyas. No es, amado hermano, que estuviera David comprando sus ovejitas y son niñas, ya tengo una, ya tengo 2. No, hermano, eran de su papá, de Isaí. Y aún aunque eran de su papá, no le decía: oye papá, ¿qué crees que vino un lobo, un león y híjole, se llevaron 3? Pues bueno, pues ahí las pagas, ¿no? Pues al final de cuentas es tu negocio. No, hermano. Eso viene a representar, hermano, la bendición que tenemos delante de nuestro Padre Celestial, los que nos ha dado el privilegio de pastorear a las ovejas. No son nuestras.
De ninguna manera, son de nuestro Padre Celestial, son de Cristo. Él las compró a precio de su propia sangre. Pero observe esto, David, que es conforme al corazón de Dios, que es el prototipo de los pastores, no dice, ay Señor, mira, el diablo, ¿verdad? Se llevó esa de depresión y se murió. Híjole, pues qué lamentable, ¿verdad? Pues ahí luego hacemos cuenta. No, hermano, los que son conforme al corazón de Dios, mire, observe esto, cuando viene un león o un oso, esos son figuras de demonios, de huestes espirituales de maldad, de principados, de potestades. Ahorita no me voy a detener en eso, pero hablando del mundo espiritual, del mundo de los espíritus, cuando hablamos de leones, de chacales, de perros, estamos hablando de un sinfín de jerarquías espirituales, pero definitivamente el león y el oso no son cualquier cosa. Son seres espirituales de maldad de alto grado espiritual. Y no es de que les vamos a tener miedo, pero sin embargo, ¿verdad? El buen pastor, el que es conforme al corazón de Dios, porque sabe que las ovejas tienen ese derecho y sobre todo que está, ¿verdad? Como siervo de su Padre Celestial. Entonces, ¿qué no, yo voy por esa oveja. Entonces, hablando, ¿verdad? De seres espirituales, entonces mire esto. Entonces quiero que quede bien claro, el que es conforme al corazón de Dios, que Dios lo puso para pastorear a las ovejas, entonces va a pelear por las ovejas. Y yo me recuerdo, amado hermano, de esas batallas, ¿verdad? Que Dios me permitió tener de la mano de mi pastor, que, hermano, eran batallas encarnizadas. Y usted le puede decir, ay, qué exagerado, hermano, el pelear con huestes espirituales de maldad, con demonios, no es cosa sencilla, no es cosa, no, hermano, como tomarse a la ligera. Y yo me recuerdo que cuando se peleaba ahí por una oveja, por un alma, hermano, el enemigo quiere molestar, el enemigo se las quiere llevar, entonces es dar ahí toda la fuerza, la valentía, es en el nombre de Jesús. Pero esa pelea no la batalla nuestro Dios, Él nos ayuda, claro, que Él es el que nos liberta. Pero por eso dice, yo pongo pastores conforme a mi corazón para que las defiendan. Porque recuérdese que la vara, ¿verdad? Trae defensa, protección. Entonces, hermano, cuando sucede eso, hay que pelear. Y pelear por las ovejas y pelear y pelear y pelear hasta que sea arrebatada de las manos de aquí, ¿verdad? De la boca del lobo o del oso. Entonces, tú tienes derecho a eso, hermano. Tú alguien puede decir, es que el enemigo no me molestó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, indudablemente, si en algún momento pasa, que espero que no, pero si va a pasar, tú tienes el derecho a que te rescaten. Si no son pastores conforme al corazón de Dios, hermano, no te van a rescatar. Eso yo lo tengo bien claro. Yo vi diferentes tipos de ministros, de gente, más bien no se llaman ministros, ¿verdad? Gente que se puso ahí y que a la buena de primeras un endemoniado y corrieron. No, hermano, entonces no son conforme al corazón de Dios. Yo anhelo y yo deseo que el cuerpo de Cristo entienda, comprenda, mire, viva lo que es el tener los derechos de ovejas. Porque eso va a cambiar totalmente la vida del cuerpo de Cristo. Y entonces, mire, observamos aquí esto bien tremendo. Entonces, mire, vamos aquí a ir terminando. Fuese león o fuese oso, tu siervo la mataba. Es decir, me traes la oveja del Señor, ¿me la das o me la das? ¿No? Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Entonces, esto es muy importante. Pastores que pelean por ti, espiritualmente hablando. Muchas veces una de esas batallas no son solamente, ¿verdad? Ahí cuando alguien está endemoniado, es pelear por la iglesia y pelear y pelear y pelear. El estarse esforzando, aprendiendo, ministrando al pueblo, pidiéndole al Señor, orando por el pueblo. Y tal vez esas guerras, esas batallas no se miran. Pero que indudablemente, ¿verdad, amado hermano? Un siervo del Señor va a estar ahí pidiéndole y suplicándole por las ovejas que son de Dios. Señor, ahí cuídalas, por favorcito, guárdalas y todo. Y cuando el Señor dice, pues ya es tu turno a pelear, pues a pelear. Eso usted lo tiene que tener bien claro y usted lo tiene que tener bien entendido. Porque, amado hermano, es su derecho. Entonces, mire, quiero terminar con esto. Acuérdese, tu vara y tu callado me alientan. Tu vara, el gobierno,
ese que trae la vara, ese que me va a pastorear, ese que va a traer la bendición, ese que va a estar ahí gobernando mi vida. Y gobernar no me estoy diciendo a que se va a meter en tu vida, gobernar es enseñarte, ministrarte. Es como si yo le preguntara a nuestro presidente, nos gobierna, le guste a quien le guste, él está gobernando. Y no, él no viene a las casas de los mexicanos, simplemente le está gobernando, está haciendo esto. Lo mismo sucede. Entonces, dentro de eso, pero también tienes tú el derecho de que si estás en problemas, el callado te rescata, extiende, el que Dios le dio el callado, te extiende el callado y la trae de vuelta. Y eso lo tienes que tener claro porque es tu derecho. Entonces, mire, vamos a terminar con este último versículo, Hebreos 13 y 17. Hebreos 13 y 17 dice aquí: háganles caso a sus líderes. En la Reina Valera 60 dice pastores, pero cuando entendemos, ¿verdad?, obispos o pastores, alguien que está encargado de la grey del Señor, de las ovejas que Dios ha puesto en sus manos para cuidarlas. Dice, háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, respeten esa vara, respeten ese callado que Dios le dio a ese varón, a esa varona que están delante de ustedes. Me dice, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Eso es, hermano, nuestra responsabilidad, proteger al pueblo de Dios. Yo sé que el que nos protege es el Dios Todopoderoso, claro, eso es indudable, que no quede ahí, ¿verdad?, alguna laguna mental de que, ay, entonces ya nos cuidan. No. El que está por encima de todo y por todo, y Él es el primero en tiempo, en lugar, en forma, en todo, es nuestro Dios. Pero que el Señor en su misericordia, ¿verdad?, prestó personas, prestó gente, prestó ministros para protegerte, hermano, para que en ese momento de necesidad se eche un run con el enemigo. Yo sé que las palabras que estoy diciendo, ¿verdad?, son tremendas y que tengo la responsabilidad de sustentarlas. Pero, hermano, cuando viene el enemigo, ¡pau! Porque ahí tiene que haber ese respaldo de Dios. Si el Señor le dio la autoridad, se va a demostrar. Si el Señor le dio el callado, se va a demostrar. Pero mire, hágales caso a sus líderes, respeten su autoridad, respétenlos, ámenlos, porque esa autoridad que tienes sobre tu cabeza, amado hermano, dice aquí, es que es para protegerte. Entonces tienes el derecho de ser sustentado, pero este derecho sí va aunado, hermano, a que tú debes de saber que tienes a alguien. En el caso de la iglesia, en el caso de tu casa, en el caso del trabajo, tú tienes a alguien como autoridad, y tenerla, hermano, es una bendición. Te lo digo como una persona que entiendo el gobierno, bueno, medio entiendo porque no es que lo entienda completamente, y que he recibido esa bendición de tener una autoridad y decir, pasa esto, tengo esto, la verdad sí metí la pata aquí, metí acá, y que viene esa bendición de la autoridad y dice, que esto está haciendo mal, esto está haciendo esto, aquí corrige, y es una bendición, hermano, que hasta que la vives, se comprende, se palpa, se goza, se vive. Entonces, háganles caso a sus pastores, a sus quienes están pastoreando, los respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Entonces la gente que está en contra de los pastores, ¿verdad?, y es que ya se equivocó aquí, ya se equivocó, pues claro, pero entendiendo, hermano, que esa autoridad es de parte de Dios, que si ves que, voy a decir un mexicanismo muy feo, ¿verdad?, ya me pasó un poquito de tiempo, pero si ves que se achicopala ahí cuando vienen los trancazos, hermano, esa autoridad no es puesta por Dios. Cuando alguien tiene un momento de necesidad y dice, sí, órale, ayúdale al Señor y se lava las manos, hermano, eso no, esa autoridad no proviene del Señor. La autoridad que proviene del Señor es esta, que están pendientes de protegerlos. Tienes ese derecho. Tienes ese derecho de que alguien vea por ti. Tienes ese derecho de que alguien gobierne tu vida. Tienes ese derecho de que alguien esté al pendiente de tu vida y de tu familia. De un consejo, de una palabra de aliento, de ayuda. Tienes ese derecho. Pero para que recibas ese derecho tienes que abrazar, ¿verdad?, la autoridad y decir,
Gracias, Señor, porque me has prestado tu autoridad. Me has prestado ministros que son de parte tuya para bendecir mi vida. Porque déjame decirte ya con esto cierro, hay gente que tiene estos derechos. Más bien todas las ovejas del Señor tienen estos derechos, pero que nunca los han vivido. Tienen 30, 40, 50 años en el Evangelio y que nunca han experimentado que su pastor o su pastora o quien esté al cargo les haya dado una palabra de aliento, los haya ministrado, los haya protegido ante una situación espiritual o aún física. Entonces, hermano, tomemos las bendiciones de parte de nuestro Dios. Tienes derecho a la protección, tienes derecho. Tienes derecho. Y ya con esto termino diciéndote que el Señor prometió mandar ministros conforme a su corazón. Conforme a su corazón, que pelearan por las ovejas, que te protegieran. Así es que vamos a orar, mi amado hermano, y vamos a despedirnos. Espíritu de Dios, misericordioso y piadoso, te damos gracias por tu palabra. Pero yo te ruego, Señor, que tú seas cambiando nuestra perspectiva, aún nuestra ideología, Señor, de lo que es la autoridad. La autoridad tú la pusiste para bendecir, para ayudar, para bendecir a tu pueblo. Es claro, Señor, que si alguno de tu pueblo está haciendo algo contrario a ti o está lastimando a otras personas, es claro, Señor, que va a venir la reprensión. Es claro, Señor, que va a tener ese siervo de parte tuya con esa autoridad que le diste intervenir. Pero tampoco es para destruirlo, es para bendecirlo, es para edificarlo. Así es que, mi Señor, cambia, te ruego, esa perspectiva que podríamos tener. Esa perspectiva, mi Señor, de ir en contra de la autoridad, sino recibir esa bendición de tener a alguien que nos bendiga, de tener a alguien, Señor, que nos sustente en esos momentos. Yo sé que el que nos sustenta siempre eres tú, Señor, pero tú pusiste hombres y mujeres para pastorear a tu redil, a tu cuerpo, a tus ovejas, con el fin de que entendiéramos, Señor, que si podemos honrar a los que vemos, entonces te vamos a poder honrar a ti. Que si valoramos esa autoridad en los que estamos viendo, que nos pastorean, que nos dirigen, aún, Señor, con defectos, Señor, es claro que van a poder recibir tu bendición y tu misericordia y tu sustento. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús, con paz. Bendigo a tu pueblo, Señor, con grande salvación para ellos y para sus familias. Te lo ruego, Señor, que no tarde esa salvación. Te suplico por nuestro país, te suplico, Señor, que tú seas cambiando la mentalidad de nosotros como mexicanos, que tomemos en cuenta, Señor, que ciertamente es una enfermedad mortal, que siempre está tu misericordia delante de nosotros, pero que tomamos, Señor, las medidas de sanidad, de sana distancia, de cubrebocas, de lavar las manos. Señor, son cosas que desde siempre tuvimos que haber hecho, tener una buena sanitización en nuestra vida. Pero yo te ruego, mi Señor, que tú seas trayendo sobre nosotros tu gracia inmerecida, porque donde sobreabunda, Señor, la necedad, donde sobreabunda, Señor, el pecado, donde sobreabunda, mi Señor, la ignorancia, yo sé que tú vas a traer conocimiento, yo sé que tú vas a traer mansedumbre, yo sé que tú vas a traer salvación. Apelo, Señor, a tu misericordia, apelo a tu palabra, y yo te ruego que lo traigas, mi Señor. Apelo a lo que dice tu palabra, así como está escrito, Señor, y te recordaron. Hoy, Señor, yo sé que todo lo sabes, pero yo te recuerdo, te pido, te apelo a tu misericordia, pidiendo que no tarde tu gracia sobre esta nación, sobre nosotros, para poder ir y predicar, Señor, tu evangelio con todo de nuevo, y que tú, Señor, hagas grandes obras en esta nación que amamos, que bendecimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto, un placer el estar aquí con ustedes, y sobre todo es un placer y un gusto, ¿verdad?, el poder pastorearlos, bendecirlos, amarlos a todos los de la congregación. Y todos también, ¿verdad?, los que nos ven, los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto, nos vemos el día sábado en las clases y el domingo en nuestro servicio al aire libre. Están todos cordialmente invitados. Si quieres invitar a alguien, las puertas están abiertas, amado hermano. Esa es casa de Dios.
Los bendigo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.